Hola colega, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. El día de hoy tengo una entrevistada muy especial. Ella es Vanessa Rodríguez, mentora y coach de inteligencia artificial, tanto para profesionales y para organizaciones. En esta entrevista Vanessa nos ayuda a derribar algunos mitos respecto al uso de la inteligencia artificial. También nos indica cuáles son aquellas áreas en las cuales podemos utilizar la inteligencia artificial dentro de las ONGs, organizaciones sociales, para que puedan contribuir a la sostenibilidad organizacional, y sobre todo también nos indica un elemento fundamental a la hora de gestionar la inteligencia artificial, que es la gobernanza, y cómo ésta se puede aplicar en políticas, en lineamientos, para que pueda definir el alcance, el uso y las formas en las cuales se van a realizar inversiones y se van a realizar procesos que permitan obtener el mayor beneficio de la inteligencia artificial y que apunte a esos objetivos, a esa misión y a esa visión de tu organización. Si este contenido te genera valor, déjame un like y sobre todo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te pueda llegar información acerca de cuando estoy estrenando entrevista y tengo más recursos para compartir que puedan apoyar y contribuir a la sostenibilidad de tu organización. Hola colega, soy Diana Ramírez, coach de ONG, y en este episodio estoy con una invitada súper especial. Estoy con Vanessa Rodríguez, mentora y coach de IA, con quien vamos a tener una conversación respecto a cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada por profesionales que trabajan en el tercer sector o en el sector de las ONG, sector de las organizaciones sociales. Así que muchísimas gracias de vuelta, Vanessa, por aceptar la invitación de estar aquí. Bienvenida, un placer tenerte conmigo en esta tarde. Claro, gracias a vos, Diana. Muchísimas gracias por esta invitación para abordar este tema que está en auge y es tan interesante y tan importante para todas las industrias y especialmente también para las organizaciones sin fines de lucro. Así que muchísimas gracias por la invitación. Con la ayuda de Vanessa podemos ayudar a romper esos miedos, a romper esos esquemas tradicionales y poder avanzar también en el uso de estas herramientas en nuestra cotidianidad laboral. La primera pregunta que quería hacerte, Vanessa, es ¿qué entendemos o qué se entiende por inteligencia artificial? Claro que sí. Para muchos de nosotros estamos empezando a conocer la inteligencia artificial porque ha venido a revolucionar cómo estamos trabajando de un tiempo para acá. Pero vale recalcar que la inteligencia artificial lleva muchísimos años, ¿verdad?, en desarrollo. Lo que pasa es que ya la tecnología está a un nivel en donde está accesible de manera masiva, ¿verdad? Quienes vemos programas por televisión o redes sociales, estamos interactuando ya con herramientas de inteligencia artificial. Pero si nos vamos a la definición como tal de qué es la inteligencia artificial, es la capacidad que tiene una máquina para aprender patrones y realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Eso es la definición textual de qué es la inteligencia artificial. Entonces, a través de patrones es que nos va dando el resultado. Eso es la inteligencia artificial. Y hay Bueno, diferentes tipos, ¿verdad? Pero esa es. ok, perfecto. Entonces, en este caso podemos diferenciar ya de lo que sería tecnología como tal con inteligencia Correcto. artificial. Masivamente estamos utilizando muchísimo lo que se llama inteligencia artificial generativa, que son plataformas que hoy estamos utilizando muchísimo y que nos generan texto, nos generan imágenes, nos generan música, código y demás, que son las que están popularizándose o nos estamos familiarizando muchísimo más con ellas. Entonces, la inteligencia artificial generativa, digamos, es la que está siendo mayormente utilizada ahora por la población en general. Más consumimos y podemos relacionarnos más Correcto, directamente. correcto, En todo sentido, correcto. a En sentido todo de sentido, porque pasa mucho entretenimiento. exacto, pasa mucho que de repente se escucha de que se van a automatizar Mm. procesos. Entonces, eso es como ir de un 0 a 100 en la escala de la inteligencia artificial, ¿verdad? No, no se tiene que ir toda la automatización con inteligencia artificial, sino hay
formas de utilizarla antes de llegar siquiera a la automatización de algún proceso, ¿verdad? Perfecto. Y seguro eso también vamos a ir viendo más en el transcurso de esta entrevista y Así conociendo es. y entendiendo un poquitito más. Y sobre todo también un elemento que quizás no estamos conversando mucho es cómo podemos vincular esta inteligencia artificial a una organización, un grupo, personas que se reúnen y que trabajan por y para una misión social, ¿no? Entonces, generalmente siempre escuchamos o estamos más vinculando este tipo de tecnología, esta inteligencia a empresas tecnológicas, empresas multinacionales, etcétera. Pero si esto también queremos llevarlo al área más cotidiana y sobre todo al área más social, ¿cómo ves o cómo sentís que eso se vincula o que se podría vincular? Precisamente ahí está la importancia de la inteligencia artificial en el impacto que está creando en el mundo y en todas las industrias. ¿Por qué? Porque es tan versátil y tan personalizable que se puede llevar a todo tipo de industria y a todo tipo de empresa y profesión, sin importar realmente el tamaño de la empresa como tal o de la organización como tal. Te estoy hablando de que puede ser una persona que tiene su empresa o que Sí. es un agente de cambio y que tiene acceso a la inteligencia artificial y la puede utilizar de forma estratégica para lo que él o ella hace, ¿verdad? Así como empresas multinacionales enormes con muchísimo presupuesto que no nada más la utilizan en su día a día, sino ahí ya se ven implementaciones más grandes y más importantes y de mayor impacto. Pero realmente hoy por hoy la inteligencia artificial puede y debe ser utilizada de manera muy ética y correcta por todos en nuestros, desde donde estemos, Diana. Esa es la magnitud de esto que está pasando. Por eso muchos la llaman como parte de la revolución industrial o incluso la quinta revolución industrial como tal, depende de la fuente de información. ¿A qué me refiero con esto? Que está siendo sumamente disruptivo y transformador porque ya está cambiando la forma en la que trabajamos independientemente de la industria en la que estemos. Está cambiando la forma en la que vivimos, porque también se puede utilizar de manera personal. Entonces, realmente es de alto impacto. Buenísimo, súper. Y sobre todo también eso quizás es un eslabón que para el tercer sector es importante empezar a profundizar y a familiarizarse y sobre todo también a perder el miedo, no, porque siempre está latente la sensación de, bueno, si utilizo esa característica social que diferencia o que tiene un impacto diferente, ¿no? Que tiene un impacto social, pero en este caso vemos también de que, como mencionaste, al ser tan disruptiva y adaptativa, también puede generar impactos dentro de la industria sin perder ese enfoque y sin perder esa esencia que va más hacia lo que son las causas sociales. Claro que sí, más bien yo la veo como una herramienta que tenemos hoy a nuestra disposición y a la que le debemos sacar provecho al máximo, realmente, porque ya está la tecnología. Mm. Entonces, está en nosotros como profesionales aprenderla, romper esos paradigmas de miedo, romper esa resistencia al cambio. Es importantísimo reconocerlo, pero me llama mucho la atención, Diana, porque mientras estaba preparándome para esta entrevista, em, llegué a un dato en el que indican que el 82% de las organizaciones sin fines de lucro ya están usando inteligencia artificial, pero de manera informal. ¿Qué Ok. pasa? Cada Mm. quien desde su esquinita está Ah, interactuando con estas herramientas ya a título personal, porque ya. ya está en nuestra sociedad, por decirlo así, o en nuestro mundo. Entonces llama muchísimo la atención porque esa Mm. estadística no solo se replica para las organizaciones sin fines de lucro, sino para muchas otras, en donde ya todos estamos empezando a probar las herramientas, pero no hay todavía guías, no hay todavía procedimientos o Mm. gobernanzas de inteligencia artificial que marcan la pauta de cómo debe ser utilizada, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a ver
estadísticas muy interesantes de cuántas personas están utilizando la inteligencia artificial, pero lo hacen de manera informal en sus puestos de trabajo y cuál es la postura de las diferentes organizaciones, ¿verdad? De cara a cómo abordar la inteligencia artificial. Buenísimo, y me encantó lo que mencionaste, ¿no? Y eso se vincula mucho a la siguiente pregunta, relacionado a cómo no solamente, o cómo escalar, ¿no? Esa adopción personal a una adopción más institucional a través de procesos, a través de guías, o lo que mencionaste, ¿no? La gobernanza, cómo se va a gestionar eso. Y justamente vinculado a eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo consideras que la inteligencia artificial puede contribuir a una mejora en la eficiencia operativa de organizaciones, siempre teniendo en cuenta esa característica, ¿no? Sin perder ese rasgo social o ese impacto al cual busca alcanzar esa transformación? Claro que sí, es importantísimo que las empresas empiecen a identificar esas áreas de mejora en la que pueden incorporar inteligencia artificial, obviamente desde un punto humano, porque esto no se trata, Diana, de Mm. reemplazar talento, se trata de Ya. potenciar el talento que ya está en la empresa. Entonces, si ya tenés un experto en recaudación de fondos, por ejemplo, Ujú. junto con herramientas de inteligencia artificial, esta persona puede hacer su trabajo de manera muchísimo más eficiente, dejando de lado tareas que posiblemente le consumen tiempo, le consumen recursos, pero que no agregan valor a la Total. organización. Entonces, es ahí donde toda organización debe identificar cuáles son esos procesos que se tienen que hacer, que no agregan tanto valor y que pueden liberar el tiempo de las personas para realmente ejecutar esas tareas que son de valor, ya sea tener más tiempo para conectar con la comunidad, por ejemplo, poder valorar problemas de mayor trasfondo, en fin. Ahí es donde empieza el abanico de opciones de todas las cosas que pueden hacerse, liberando el tiempo de las personas, porque estamos viviendo en un mundo, Diana, donde todos nos quejamos de que lo Sí, que más nos falta es tiempo. tiempo. Entonces, bueno, si es tiempo lo que más necesitamos, liberemos tiempo utilizando este tipo de herramientas. Y como te digo, puede ser desde mejorar procesos. Alineados a utilizarla de tal forma que están alineados a los objetivos y empezar a ver qué tareas se pueden ir automatizando, pero desde un análisis previo que indique que sí es posible, porque lo que menos se quiere hacer es crear una automatización que después no sea bien ejecutada y que más bien impacte la reputación de la organización como tal, que ya se ha visto y que vamos a seguir viendo. No es que esto es ajeno a ninguna empresa o industria. Vamos a seguir viendo errores de implementación de inteligencia artificial porque es parte del crecimiento y de la implementación. Claro. Pero lo importante es cómo evitas que el mal uso de la inteligencia artificial en una organización. Y para todo eso tiene que haber una estructura de la organización como tal para poder ir utilizando la inteligencia artificial. Pero siempre de cara a esto, las organizaciones ya se tienen que empezar a preparar poco a poco con una planificación que sea parte de la planificación estratégica de la empresa. La inteligencia artificial no es la estrategia en sí, pero te va Ya. a acompañar a la estrategia de la organización a lograr sus objetivos. Entonces sí tiene que ir de la mano. Buenísimo. Y sobre todo también es como que todo va concatenado con las preguntas, ¿no? En este caso me encantó lo que mencionaste de cómo la inteligencia artificial nos puede apuntalar o puede ser una herramienta que nos sirva para poder hacer mucho más rápido, más eficiente tareas que son más operativas, cotidianas y dejar más tiempo para esa estrategia que generalmente, y eso, el apagar incendio todos los días nos resta tiempo Exactamente. y nos resta esos espacios que necesitamos para reflexionar, hacer una parada y ver hacia dónde vamos a ir moviendo el timón para poder alcanzar esos objetivos que hemos planificado, ¿no? Claro que sí. Para un líder que está liderando, perdón, una organización sin fines de lucro, tiene que partir del hecho de que la inteligencia artificial se puede utilizar en las diferentes áreas de la organización.
Obviamente, la inteligencia artificial ha sido más reconocida o utilizada en el área de marketing, por ejemplo, marketing y comunicación, ¿verdad? Entonces, ahí pueden apoyarse muchísimo en lo que son los planes de comunicación para la empresa. Llámense comunicados de prensa, Sí, guiones, planificación para redes sociales, página web, etcétera. También para el desarrollo de campañas, ¿verdad? Campañas de captación de fondos, buenísimo. análisis de tendencias, análisis de mercados. Es fabuloso, Diana, realmente las herramientas con las que hoy se puede generar análisis muy profundos y de fuentes muy confiables respecto a la industria que se está necesitando, ¿verdad? Llámese una ONG que tenga, qué sé yo, para trastornos alimenticios, salud Ujú. mental, en fin, independientemente del tipo de La causa. organización que sea, se puede acceder a muchísima información que ya está disponible y que ya está validada también, ¿verdad? Porque ese es un tema, saber qué herramienta utilizar, zapatero a su zapato, digo yo, en el sentido de que eso también aplica para las aplicaciones y herramientas que hay de inteligencia artificial, pero definitivamente para lo que es toda esa parte de desarrollo de campañas también, la ejecución antes, durante y después, ¿verdad? Validación de datos, cómo empezás a captar, ¿verdad? Datos relevantes que son importantes para la organización y su posterior análisis, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial realmente no es nada si no hay una entrada y esa Claro, entrada es un dato, ¿verdad? Y ese ya. dato tiene que venir bien. Si el dato está mal, el resultado va a estar mal también. Mm. Entonces, en fin, se puede hacer un proyecto Adaptar. realmente integral. El tema es que la organización y los líderes deben de identificar cuáles son las necesidades puntuales, dónde hace sentido implementar y adoptar inteligencia artificial y cómo lo vamos a hacer en un paso a paso. Por eso es muy importante identificar y hacer una hoja de ruta, ¿verdad? Ir incorporando la inteligencia artificial, pero de manera estratégica, ¿verdad? Pero todo lo que es reportes, datos, comunicación, y tanto interna como externa, ahí hay muchísima oportunidad de uso para todas las áreas realmente. Buenísimo. Y me encanta, en este caso también mencionando, ¿no? Dentro de, incluso si van a ver otros contenidos dentro de la masterclass que menciono sobre sostenibilidad institucional desde cero, hablamos de la gestión del conocimiento como un área que es necesario cultivar y sobre todo incorporar no solamente data o información programática, que es lo más tradicional que suele trabajar una ONG, pero también información que permita, de todas las áreas, que permita una toma de decisiones informadas. Entonces creo también de Claro, que en este punto todo lo que mencionaste, la parte desde salida y posicionamiento, desde proyecciones financieras, desde data que se pueda captar de usuarios, beneficiarios de ciertos servicios que hacemos, porque hacen en las comunidades, súper aplicable y veo que es también un elemento de que cada vez más, si bien podemos decir que está un poco incipiente en el tercer sector, creo que cada vez más va a ir la tendencia va a ser a ir adoptando este tipo de tecnologías y sobre todo que sirva también como una herramienta laboral cotidiana y el cual podemos utilizar para sacar máximo provecho a la así organización. es. ¿Cómo consideras que implementando inteligencia artificial se puede fortalecer, ¿no? Esa transparencia institucional y esa rendición de cuentas que se puede dar tanto a actores con los cuales trabaja, comunitarios, y también ante los donantes? Claro que sí. Bueno, para mí la transparencia, como decís vos, es 100% importante independientemente de la industria en la que uno se encuentre. Sí. Entonces, es importantísimo aclarar de qué forma la organización va a utilizar la inteligencia artificial, ¿verdad? Mm. Ser primero transparente en eso, entender, ¿verdad?, de que es una co-creación la que se hace entre el ser humano y la inteligencia artificial, pero definitivamente entender muy bien, parto a lo mismo, ¿verdad? El desconocimiento te puede llevar a hacer errores. Entonces es importante
que se capaciten correctamente, tener una buena seguridad también, porque ¿qué pasa? Al Mm, hablar de inteligencia artificial, estamos hablando de protección de datos también, ¿verdad? ok. De cómo se está utilizando la herramienta. ¿Cuál herramienta estamos usando? Entonces, hay que asignarle un presupuesto, hay que asignarle responsables. Entonces, es un esfuerzo y una planificación que también con la cual se van a rendir cuentas, bien dijiste, ¿verdad? Entonces, en donde haya transparencia y ahí vale la comunicación de los líderes y de la empresa para que puedan precisamente ser transparentes en cómo se utilizó la inteligencia artificial, para qué se utilizó la inteligencia artificial y cuáles han sido los resultados obtenidos gracias a la implementación, ¿verdad? De la inteligencia artificial. Todo hoy está vulnerable, esa es la verdad. Ya, Entonces tiene que haber seguridad cibernética que proteja esos datos, entendiendo que siempre hay un nivel de riesgo y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Hoy se pueden hackear, como decimos, sí, diferentes bases de datos, pero el propósito también es que se anonimicen, o sea, que ya, esos datos sean anónimos a la hora de utilizar cualquier herramienta, ¿verdad? También, obviamente, ser muy conscientes en que si bien hay muchas herramientas gratuitas a nivel de organización sin fines de lucro, lo perfecto, ideal es tener un presupuesto asignado para el ya, uso de las herramientas correctas. Es decir, perfecto, vamos a adquirir la herramienta con la garantía de seguridad que la empresa respalda detrás, ¿verdad? Eso es ya, sumamente importante. Hay unas cuantas que podés usar, pero siempre es importante, como te digo, tener las licencias ya. correctas, utilizar bien la herramienta como tal. Me encanta. Y eso también lleva a lo que mencionaste, qué importante es esa identificación de qué y para qué lo necesito, y no solamente ir como con las IA que están de moda, ¿no? Que todo el mundo Es ya correcto. utiliza y que uno dice, bueno, ya que eso le sirvió a fulano, yo lo puedo aplicar y lo puedo hacer de forma libre porque veo que así Sí, ocurre, no. entonces eso puede llevar a errores o impactos no deseados al interior de unas organizaciones, ¿no? Otro punto importante, Diana, es reconocer que la persona no puede delegar en la inteligencia artificial, ¿verdad? Especialmente no delegas lo realmente importante. El ser humano tiene que estar siempre involucrado. Entonces, bien, el ser humano es el que le da la entrada. La Ya, inteligencia artificial ejecuta y te regresa una información, un retorno, por decirlo así. Y mm, ese retorno, quien lo valida es el ser humano, ¿verdad? ya, Importantísimo validar la información, cuestionar de dónde obtuvo la inteligencia artificial esto que me está dando, porque al ya, final del día no es la cara de la inteligencia artificial la que está ya, dando el reporte, soy yo como persona, ¿verdad? Entonces, la credibilidad de uno está en juego si uno no revisa bien, si uno no está seguro, entonces realmente hay que tener muchísimo cuidado porque las famosas alucinaciones son muy comunes. Estas mm, herramientas de inteligencia artificial están creadas para dar un resultado y no siempre te dicen que el resultado es verdad. ya, Entonces hay que estar muy atento a eso, ¿verdad? Entonces hay que estructurar muy bien el entrenamiento de la inteligencia artificial para que evitar esos errores, pero que van a pasar. Yo estoy segura que todos los que nos están escuchando en algún momento habrán utilizado alguna herramienta y habrán dicho, pero ¿por qué me está diciendo eso? Eso es mentira. mm, Entonces, si eso pasa en una consulta, imagínate lo que pasa también en una ya. consulta de un proyecto más serio. Puede pasar y pasa. Y justo lo que mencionaste también es un elemento importante, ¿no? Porque uno de esos miedos a nivel laboral es eso, ¿no? De cómo la IA me va a sustituir o puede sustituir Claro. el trabajo que realizo, pero lo que estás mencionando es lo opuesto, ¿no? Siempre va a tener que existir una persona con conocimientos acabados, con expertise, que va a validar y va a utilizar esta información dándole el matiz que se necesita o también poder decir, bueno, esta no es la información que necesitamos, pero siempre va a tener que estar una base humana, vamos a decir,
en la validación y sobre todo para que esa inteligencia artificial dé los resultados que se necesitan, ¿no? No es que... Exactamente, y justamente uno lee reportes de empresas que están dejando ir talento y por razones asociadas a la inteligencia artificial. Y yo creo que no podemos ser ingenuos en pensar que no van a haber ciertos trabajos que sí se van a ver afectados. Pero ¿qué pasa? Eso pasa siempre cuando tenemos algún tema de tecnología o avance o evolución. Si nos ponemos a pensar, hace muchísimos años había un trabajo que era un farolero, alguien que Sí, iba farol por farol encendiendo o en la comunicación, cuando tenían llamadas y tenían aquellos paneles, ¿verdad? Esos ya trabajos no sí, existen. Entonces, hoy nos tenemos que preguntar cuáles son esos trabajos que hoy por hoy sí podrían ser reemplazados, pero así como se reemplazan algunos, se qué bien. generan nuevos. Eso es lo que Buenísimo. tenemos nosotros también que tener muy claro y que todos, al fin del día, lo que tenemos que hacer es el valor que yo agrego en mi trabajo, ese valor, si es reemplazable, entonces hay que tomar nota, pero si no, hay que ver dónde agrego valor, dónde está el potenciador humano, que ese nunca va a dejar de existir, jamás. Pero el tema es, ok, ¿cómo hago yo mi trabajo de tal forma que le agrego valor junto con la inteligencia artificial? Me preocupa más las personas que no deciden aprender a utilizar la herramienta. Ujú, Es ahí donde preocupa claro. más. Pero entonces esa es la invitación que hago, ¿verdad? Empezar a aprender, autoeducarnos si es que no se nos está dando la capacitación necesaria. Me encanta. Y sobre todo también ese valor que es un elemento que también involucra a las organizaciones no lucrativas, ¿no? ¿Qué valor estamos ofreciendo, ese cambio social, esa transformación? Y a todos los actores con quienes nosotros o la organización interactúa también tiene que generar ese valor. Entonces, eso también es importante Correcto. de poder asimilar, de poder definirlo y después poder utilizar cualquier herramienta que nos ayude a potenciar, porque sabemos que la herramienta, en este caso la inteligencia artificial, va a ser un medio, no va a ser un fin en sí mismo. Y en este caso, volviendo al tema de gestión en una Ujú. organización, ¿cómo consideras o de qué forma podría la inteligencia artificial poder ayudar a optimizar una gestión financiera? Bueno, precisamente estaba leyendo que el uso principal, las razones principales del uso de la inteligencia artificial en una organización sin fines de lucro son productividad interna, marketing y comunicación, como lo habíamos mencionado, y el desarrollo y recaudación de fondos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde puedes tener un despliegue de diferentes usos cuya utilización óptima va a llevar a un resultado o un impacto en las finanzas de la organización, ¿verdad? El tema es cómo medís eso, ¿verdad? ¿Cómo medís ese impacto del uso de la inteligencia artificial? Y es ahí donde la planificación tiene que estar muy bien estructurada, saber cuál es el plan y cuál es el resultado esperado para poder medir, ¿verdad? Ese impacto y que no quede sujeto a lo que alguien cree, sino es, ok, ahí es donde volvemos otra vez al análisis de la problemática que puede tener o la dificultad que tiene la organización como tal y decir, bueno, este es el problema y de qué manera puedo yo incorporar inteligencia artificial para mejorar esto que nos está causando X pérdida, ¿verdad? Empezar con plan pilotos, Diana, tal vez Ok, es una buena recomendación. No buenísimo. necesariamente irse de 0 a 100, sino Ya, empezar con pequeños proyectos que prototipos. sean de buen impacto, pero no de alto riesgo si algo no sale como uno espera, ¿verdad? Principalmente. ¿Y por qué lo digo? Porque esto realmente es muy nuevo. Y cuando estás hablando de una organización sin fines de lucro, cuando se pierde mucho. Sí, Entonces, porque va más allá del dinero, ¿verdad? Entonces, exactamente. es la reputación, es credibilidad, muchísimas cosas. Sí. Entonces, esa es mi recomendación, empezar con proyectos pequeños, pilotos, y que puedan ser fácilmente accionables y de ahí vas escalando, ¿verdad? Pero nuevamente, todo tiene también que ser gestionado desde una óptica de gerencia de proyectos, digamos, o como un proyecto como tal. Entonces, si se hace de manera estructurada y ordenada, los resultados financieros se van a ver. El tema es identificar en
cuál área es la que la empresa se va o la organización se va a enfocar. Me gustó mucho la frase buen impacto y no alto riesgo, porque generalmente siempre uno, y aplicarlo a todo sentido, no siempre uno busca el máximo impacto, lo mejor, pero nunca se Exacto, ve la otra cara de la moneda, que son los riesgos. Es decir, nada está es exento al riesgo, correcto. no podemos ser ajenos a esa otra parte. Entonces, cómo ir con pasos de hormiga, pero ir viendo, bueno, nos está dando buenos resultados, con eso podemos ir adelante y podemos Exacto. ir avanzando y escalando. Buenísimo. Sí, es que precisamente eso, perdón, Diana, es Sí, sí, justamente sí. lo que me está pasando en mi experiencia, que estoy viendo que las empresas quieren o las organizaciones quieren incluir inteligencia artificial y quieren ese alto impacto para justificar la inversión y de repente no sale como planificaron. Por eso Ujú. yo insisto en, dependiendo de la madurez digital de la organización también, qué tipo de proyecto va de la mano. Estamos hablando de una organización que sí tiene un equipo de tecnología, por ejemplo, de infraestructura tecnológica. ¿Quién es el personal que está en tu organización? ¿Qué tan capacitados están? Es importante que independientemente de la organización, si van a implementar inteligencia artificial, es imperativo que todos estén capacitados en qué es la inteligencia artificial. Si no, de entrada, eso ya va a fracasar. Entonces, medir el nivel de la madurez digital es sumamente importante a nivel organizacional y a nivel individual. Me encanta. Y sobre todo un término nuevo, ¿no? Madurez digital en organizaciones, que quizás es algo que no estamos acostumbrados y que entendemos también por ello, ¿no? No solamente por contar con computadoras, conexiones, etcétera, podemos decir que Exacto, estamos maduros exacto, digitalmente. Así no. que hay un trabajo y hay también un camino por recorrer, pero que sí se ve bastante prometedor esos resultados que se puede alcanzar con ello. ¿Cómo acompañar o cómo poder utilizar esta inteligencia para poder empoderar, ¿no? a los líderes de organizaciones sociales para que puedan tomar decisiones más informadas y más estratégicas y sobre todo en tiempo, pero sí, que se pueda también identificar de que estas herramientas, si bien ayudan a operativizar y hacer más corto el trabajo, pero también ayuda a una toma de decisión y cómo eso me acuerpa o empodera mi gestión como líder. Siempre digo que la inteligencia artificial potencia el pensamiento. ¿Por qué? Porque te invita a pensar de forma diferente. Estas herramientas están estructuradas de tal forma que si uno sabe cómo interactuar con ella y las preguntas correctas, te va a llevar a un mundo de información o de análisis muy interesante. Hay diferentes aplicaciones que hoy, por ejemplo, le puedes poner un reporte y te va a detectar patrones que eran ajenos a uno. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos limitaciones, ¿verdad? O por Sí. más experiencia que tenga el líder, hay ciertas perspectivas que por su personalidad tal vez no ahonda o no conoce. Entonces es ahí donde el poder está, el poder potenciador de la inteligencia artificial, que uno le puede asignar un rol. O puedes tener un ecosistema de expertos, como le llamo yo, en donde cada quien aporta su análisis desde su punto de vista. Y me dicen, bueno, pero para eso también estamos los seres humanos, pero ¿qué pasa? Seamos realistas, no todos tenemos a todos los expertos a un llamado telefónico. Esa sí es la diferencia que tenemos hoy en día con la inteligencia artificial. Sí tenemos a nuestra disposición muchísimo conocimiento porque por eso fue entrenada la inteligencia artificial. Entonces, cuando uno la entrena de manera correcta, puedo obtener y hacerle preguntas sobre análisis que necesito, información que necesito para precisamente una mejor toma de decisiones. E incluso decirle, mira, ¿qué no estoy considerando en esta decisión que quiero tomar? ¿Verdad? Ese tipo de Buenísimo. preguntas que uno a veces se hace Sí. acá adentro, pero no tenés con quién preguntar. Bueno, a la inteligencia artificial le puedes preguntar, ¿qué aspectos estoy Wow. dejando de lado? ¿Cuáles son los riesgos que no estoy detectando en este reporte? ¿Cuáles pueden ser otras amenazas? ¿O de qué forma puedo potenciar esto? ¿Cuáles son posibles impactos positivos o negativos que yo no estoy contemplando? Entonces, esa iteración y esa
preguntas y respuestas, ese vaivén enriquece muchísimo, muchísimo lo que uno como líder obtiene. Entonces, Totalmente. realmente muchas veces les digo a mis clientes que van a salir con más preguntas que respuestas. Y eso sí se hace, se logró el objetivo, porque cuando empezás a interactuar con la inteligencia artificial de una manera correcta, realmente vos te vas a tu casa y decís, por Dios, realmente me abrió una caja de Pandora en el sentido de que ahora estoy considerando muchísimas cosas más que antes no consideraba. Y esto a todo nivel, Diana. Entonces es ahí donde es muchísimo importante. Muy importante, porque no es nada más los líderes de las organizaciones, sino todo el Oh, equipo que forma sí. parte. Entonces te lleva el nivel de análisis a otro nivel, valga la redundancia. Es Wow. increíble, increíble. Súper. O sea, yo solo me pongo a pensar, ¿no? Cuando uno está haciendo un reporte, etcétera, poder preguntar, bueno, ¿qué estoy dejando de lado que no Exacto. estoy ¿Qué viendo? estoy dejando de lado? Es Sí, algo o qué maravilloso. patrones, sí, qué Claro. patrones estás viendo que comete errores nuestra empresa, por ejemplo. ¿Por qué esta campaña no ha sido exitosa? ¿Cuál es la línea subyacente que yo como ser humano tal vez no estoy detectando? Y análisis de ese tipo, ¿no? Es increíble realmente lo que se puede lograr. Increíble, de cara a captaciones, por ejemplo, recaudación de fondos, por ejemplo, uno le puede poner, bueno, yo soy una ONG de este tipo y quiero llegar a tal tipo de donantes. ¿Cuáles Claro. son algunas de las mejores formas? Este es el perfil al que le quiero llegar y este es mi perfil. ¿Cómo le debo hablar? ¿Cómo me debo presentar? ¿Cuáles son los canales de comunicación correctos? El manejo de objeciones que también se dan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo manejar esta objeción de esta forma, etcétera? Es increíble realmente todo lo que se puede hacer de cara a la ONG y su función del día a día o proyectos. Y eso también nos lleva a que pues, se pueda no solamente utilizar como un proceso muy general, pero se puede ir personalizando hasta el último detalle, Totalmente, dependiendo de la totalmente. interacción que tenga, ¿no? Eso también es, ahí es importante, ¿no? De que también entiendo que el alcance hasta donde yo pueda llegar con la IA es tanto como yo lo utilice y lo aplique, ¿no? Entonces, Es eso es correcto. importante y por eso es buenísimo contar con personas como vos que nos van abriendo la mente y viendo que hay un mundo de posibilidades, pero que Ay, también yo tengo que saber cómo hacer. No es que porque ya adquiero tal o cual tecnología ya me soluciona la vida, ¿no? Que generalmente claro, también no, hay esa sí, expectativa que, bueno, porque yo le pregunto a tal herramienta, ya todo lo que me genera va a ser listo y acabado y correcto, perfecto. no. Y más bien mi invitación es, si la primera respuesta es buena, seguí preguntándole porque las respuestas que van a venir después van a ser mucho mejores. No te quedes con la primera respuesta. Genial. ¿Consideras o qué papel consideras que juega la inteligencia artificial en esta formación de líderes sociales, ¿no? Que pueda también otorgarles herramientas para que puedan adaptarse a un entorno digital y sobre todo a un contexto que está en constante cambio, ¿no? Contexto Ujú. complejo que es difícil de predecir, hay demasiadas variables y que constantemente está cambiando. Así como el entorno está cambiando, también la inteligencia artificial está cambiando, pero Diana, esto ya está aquí. Hoy, independientemente de donde estemos, cualquier líder profesional no se puede dar el lujo de ignorar. Mm, Ese es el costo más mm, grave que puede haber. Si decide o no implementar, ya son otros 100 pesos, como decimos, mm, pero tiene que saber, tiene que conocer y nuevamente, si sabemos que la herramienta bien utilizada de forma ética, transparente, humana, da resultados excelentes, ¿por qué no utilizarla? Esa es mi claro, pregunta. El costo de no utilizarla es mucho mayor que el costo de utilizarla, porque nuevamente es importante asignar recursos, asignar un presupuesto, pero no es algo irreal o inalcanzable. Realmente claro. hay herramientas que están al alcance de las organizaciones, hay formas de ser estratégico en el uso de la inteligencia artificial y es lo que decía, ¿verdad? Pequeños pilotos. Y si los líderes están dispuestos a hacer estos pequeños proyectos de inteligencia artificial y empiezan a ver la eficiencia, en las mejoras en eficiencias, el compromiso, los resultados financieros, todo lo positivo que puede
salir de una correcta implementación. Es ahí donde la inteligencia artificial no, se vende por sí sola, pero Claro, no nos podemos dar el lujo hoy por hoy de no utilizarla. Es una herramienta más y hay que reconocerla, así como utilizan la computadora y programas para redactar cartas y para hacer ya, presentaciones. Bueno, hoy por hoy la inteligencia toma ese papel, ¿verdad? A un claro. nivel mucho más importante por el tipo de uso que se le puede y que se le debe dar, porque es responsabilidad nuestra. Para mí no es válido decir la inteligencia artificial se está usando tan mal. Mm, Bueno, pero vos me podés equivoco. usarla bien. Pero vos Claro, podés usarla bien y podés usarla para el bien. Entonces, utilicémosla precisamente para ser agentes de cambio positivo. Es más, creo que la responsabilidad para las organizaciones sin fines de lucro es mucho mayor, porque es claro. ahí donde se puede ver lo bien que le puede Mm. hacer la inteligencia artificial a la sociedad cuando se utiliza bien. Es ahí donde está el valor. Buenísimo. Y en este caso que hablamos de ese valor y de esa transformación o impacto social que se pueda generar, ¿no? Que pueda contribuir a expandir la inteligencia artificial, ¿cómo consideras que en este caso, para poder tener una más fácil colaboración entre organizaciones sociales, ONGs, gobiernos, empresas, distintos actores presentes, en la sociedad, ¿no? Para poder crear unas redes de colaboración más efectivas y sobre todo que se puedan abordar problemas sociales y que están caracterizados por una complejidad, ¿no? Y que un solo actor quizás solo pueda abarcar una parte, pero no todo el problema en sí. Yo pienso que la forma de abordar eso, Diana, es establecer las pautas y las guías en las que inteligencia artificial va a ser utilizada, porque hay brechas muy grandes entre quienes ya la tienen adoptada y quienes no. Entonces, hay que partir de una base común, pienso yo. Entonces, si vamos a involucrar a diferentes instituciones o entes dentro de un proyecto, ok, hay que identificar dónde están esas brechas, qué tan relevantes son esas brechas de cara al proyecto en el que se está conversando o se quiere realizar y empezar a ver cómo esa brecha se va acortando, ¿verdad? ¿Qué se requiere para eso? Pero tenemos que ser honestos e identificar que se requieren recursos en capacitaciones de esas herramientas, conocimiento sobre esas herramientas y nuevamente la gobernanza de la inteligencia artificial, ponernos de acuerdo cómo vamos a utilizar esto, cuál es el fin, cuáles son las reglas del juego. Eso lo tenemos que definir muy, muy, muy bien, porque si no, se presta a muchísimo error, muchísimos fallos que pasan ya sin inteligencia artificial. Ahora con Sí. inteligencia artificial puede pasar muchísimo más. Entonces, creo que esa es la parte de que si bien utilizar inteligencia artificial es muy innovador, hay que entender bien dónde está uno en relación a, y a uno me refiero a entidad gubernamental, institución y demás, cómo está uno en relación a la inteligencia artificial de cara al proyecto que se quiere llevar a cabo. ¿Cómo considerar o cuáles serían, ¿no? Algunos elementos éticos que deberíamos tener en cuenta o que deberían tener en cuenta las organizaciones sociales, ¿no? Para poder desarrollar soluciones que puedan estar basadas justamente en esta inteligencia artificial, pero que también se pueda tener una garantía de que estarán alineados con esa visión y esa misión social. La supervisión constante es clave, es clave. Lo que comentaba en algún momento en nuestra conversación es que no se le puede delegar todo a la inteligencia artificial. Ya, Tiene que haber un involucramiento total, una revisión constante, no solamente de la respuesta, sino desde la entrada, los datos que ya, yo estoy utilizando, las preguntas que estoy haciendo, el informe que le estoy dando a la inteligencia artificial. Es está bien, tiene los datos correctos, está protegida la información que va ahí, sí o no. Entonces, desde la entrada tenemos que cuestionarnos qué estoy subiendo, ¿verdad? ¿Es información sensible? ¿Quién protege esta información si
se llegara a diseminar, por ejemplo. Entonces, nuevamente, volvemos a que el control humano, la supervisión humana tiene que estar en cada fase de la interacción con la inteligencia artificial y especialmente el resultado. No se puede creer en todo lo que se sale, no se puede creer en nada, pienso yo. Mm. Siempre tenés que supervisar eso de la mano y nuevamente reforzar las políticas, revisarlas, actualizarlas. Este es un tema de continua evolución y continua mejora. Entonces, no podemos simplemente decir, ah, ya tengo la política escrita y ya está, existió 10 años, nunca se revisó. No, esto nos lleva a un nivel de que siempre tenemos que estar revisando cuáles son nuestras políticas en torno a la inteligencia artificial. De hecho, un alto porcentaje de las empresas no tiene una política de inteligencia artificial, siendo independientemente de si estamos utilizándola o no. Mm. Volvemos a lo que hablábamos al inicio, si el Sí. 82% de las personas están utilizando de forma calladita la inteligencia artificial, ¿cómo nos aseguramos que lo están utilizando de manera ética? Entonces, hoy es un buen día para empezar a preguntarnos cuál es esa política de inteligencia artificial en nuestros lugares de trabajo y en nuestras organizaciones. Como mencioné, en este sentido hay muchos incendios que necesitamos apagar. Entonces, muchas veces todos estos elementos como que se nos escapa o lo dejamos a un segundo plano. Y bueno, y eso después hace de que cada vez sea más complejo volver. Pero sí, es necesario hacer ese esfuerzo de poder pensar, de poder articular, de poder identificar esa coherencia también. No sé si hay algunas reflexiones finales que quisieras compartir. Ya estamos llegando al fin de esta entrevista. Más que nada, invitarle a las organizaciones a identificar cuáles son esas oportunidades que pueden valorar junto con la inteligencia artificial y entender hasta dónde llega la inteligencia artificial, porque después tiene que haber una intervención humana, ¿verdad? Estoy pensando en un caso de una ONG en el que el 2022, después de la pandemia, tenían unos chatbots para atender llamadas y no Sí, estaba propiamente entrenada y estaba dando recomendaciones completamente ajenas a lo que la organización promovía. ya. Entonces, esto me lleva a nuevamente a que sí podemos hacer y debemos hacer uso de la inteligencia artificial como potenciador de nuestras labores, de nuestra organización, pero con un ojo crítico y mucha supervisión, pero realmente aprovechando la inteligencia artificial realmente para lo positivo que puede hacer y nuevamente ser agentes de cambio junto con la inteligencia artificial que lo va a llevar a otro nivel. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias, Vanessa. Este Claro que tema ha sí. sido bastante enriquecedor y creo que aquí podemos pasar horas y horas conversando acerca de cómo poder implementar inteligencia artificial. Pero bueno, yo, como les he mencionado al inicio, van a estar los links para que puedan contactar a Vanessa si quieren más información acerca de cómo ella les puede apoyar a utilizar la inteligencia artificial en sus ámbitos laborales, a nivel personal, a nivel organizacional. Y bueno, ya seguramente más adelante podremos contar de vuelta con tu presencia y podemos ver qué tendencias Claro. hay de inteligencia artificial que podamos utilizar en las ONG. Así que muchísimas gracias y nos vemos Gracias, en el Diana. siguiente episodio. Chao.